Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. Hola, buenas Você já noches. sabe, mas não Bienvenido a custa una live lembrar. más de Não nuestro esqueça hermano de Pedro curtir, Don. comentar e Ya ustedes compartilhar essa live para conocen. todo o seu No se grupo de olvide de amigos, tá curtir, bom? de Boa noite, irmão Pedro. Boa compartir noite, convidados. Tudo bem esta com live. todos? Buenas Boa noches, noite, hermano André. Pedro. Que bom que nós temos aí Buenas mais Muy noches, buenas uma noches a Andrés. todos. oportunidade de Qué conversarmos um bueno pouco que sobre esse tempo tenemos una final, sobre oportunidad más o de que está conversar un acontecendo no poco mundo sobre todo. el encargo E del nós estamos Señor, aqui hoje sobre lo que com está dois sucediendo en todo el convidados. mundo. Y Luiz estamos Miguel, aquí ele hoy é con de dos Colômbia, invitados. mas ele já Luis está Miguel, morando no Panamá, él es de atuando Colombia, fortemente pero na América está viviendo Central. en E o Panamá, Senhor está actuando usando fuertemente en América essas Central. equipes de colportores Y el Señor lo avançando está usando a estos equipos nesse de continente colportores y avanzando centro-americano, né? en Maravilhoso. este E continente também de, estamos com de um convidado que é Centroamérica. Fernando Vaz, Maravilloso. que é Y también que estamos está em Birigui, con que é na Fernando região de Vaz, Araçatuba, né? que está E en graças ao Senhor, o Senhor Birigüi, está en la región de abrindo Aracatuba. portas ali nesse polo Gracias al tão Señor, importante daquela el região, Señor né? está Então abriendo vamos começar primeiro puertas en com ese Luiz Miguel. polo tan Miguel, importante de esa región. Luiz Miguel, Vamos a então comenzar você con Luis voltou às Miguel. pressas, né, para Luis Panamá, Miguel, porque você estava no PAC e ia só usted voltar volvió hoje quando você rápido, soube que você porque estaba en el você foi PAC en San convidado Pablo y para o volvió PAC e você rápido en voltou correndo, Panamá, né, para o pero cuando Panamá para supo que poder estaba participar, invitado né, dessa para live. esta live, Então usted volvió conta rápido para a os irmãos, Panamá né, para né, participar de este live. a sua Cuente un procedência, poquito a los você, hermanos quanto tempo você ficou na su Colômbia e como você procedencia, participou também do cuánto PAC da tiempo Colômbia que usted e quedó en você Colombia, faz parte de uma cómo equipe que está participó en el avançando na PAC de América Central. Colombia Fala pouquinho para os irmãos. y también cómo hace Amén, parte amén. de un Buenas noches, equipo que hermano está Pedro. avanzando en Buenas América Central. noches Hable un para poco. todos ahí, Fernando, Andrés. Amén, Amén. Buenas noches, amén. hermano Pedro. Buenas noches Rapidamente vou para todos. compartilhar minha Fernando, experiência, não? Andrés. Aí Amén. eu conheci a Rápidamente vida da voy a igreja aí compartir foi mi na experiencia. pandemia, não? Aí Yo empecé conocí la vida de mais la iglesia rapidamente en la por meio das pandemia. atualizações dos irmãos, por meio da Ahí palavra comencé más profética. rápido Empecé a disfrutar muito aí do alimento diário. por Aí medio de empecé la mais, palabra mais a ganhar profética de los sentimento. hermanos. Aí Comencé a uma vez disfrutar del foi o alimento irmão diario. Davi Maestre para a região onde eu Comencé morava, a ganar a más Norte sentimiento por Santander, la palabra. na Colômbia. Ahí E el ele hermano compartilhou David muito esse Maestre assunto, fue não, para de la seguir región de donde perto a yo palavra moraba, profética, aí por vivía en el Colombia, al Instituto norte, Vida para Todos. en Santander. Aí Entonces conectar-se él me todos invitó a seguir de domingos, cerca la palabra aí nas 5 profética a horas, través del lá na Instituto Colômbia, Vida 5 horas para da tarde. Todos. Me Aí conectaba todos los eu fiquei domingos impactado, não? a las 5 horas de la Temos uma tarde. palavra que sai da boca de Deus. Yo, Então eu yo, empecé a yo assistir aí quedé 5 horas da tarde. impactado por la Aí palabra que esse foi sale por la ardendo boca muito de meu Dios. coração. Entonces Esse assunto aí comencé de a o governo do mantenerme Senhor. Aí conectado a empezou o las Senhor 5 de mais la a queimar tarde. meu Esto fue coração. ardiendo en mi Empecé a corazón arder mais meu coração. el, Aí el junto asunto de com o el irmão sempre gobierno compartilhava de assunto aí Dios. Esto do comenzó a arder en mi SEAP corazón. e ele compartilhava Ahí sempre, não? junto Todos con los precisamos hermanos passar pelo SEAP, compartía, todos con los precisamos, hermanos mas del esse CP tempo y era compartíamos. 2022. Todos Ainda necesitábamos não pasar por havia el SEAP na CP, Colômbia, más este mas tiempo iban a era en abrir el no setembro, 2022. aí setembro, iban a inaugurar Aún no había novamente o CP en SEAP na Colômbia, Colombia, não? Aí más meu lo coração iban a estava abrir en ardendo septiembre. por isso. Lo iban a Aí, como inaugurar eu sempre falo nuevamente aí, que é CP en colportagem Colombia. dinâmica, Mi corazón pregação do ardía evangelho do reino, eu por falei esta para os irmãos apertura. da igreja, El hermano siempre que habla del assunto aí do colportaje colportagem dinámico, dinâmico, isso que predicación del ele Evangelio del falava para mim, Reino. não, esse assunto de Yo pregar o evangelho do hablé a los reino hermanos, ¿qué es esto através del dos colportaje livros. dinámico? Eu pensei em Ellos meu me trabalho dijeron, nesse então, es, estava es trabalhando predicar el Evangelio del e eu Reino a pensei aí través a de los praticar libros. agora. Eu Yo comecei a comencé a praticar trabajar en aí ese, rapidamente yo uma estaba hora trabajando en ese e meu coração entonces. foi Entonces queimando comencé mais, não? a Foi queimando practicarlo mais. Aí por haciéndolo essa por ação da hora, pregação do una evangelho do hora, reino, y tanto mi assim corazón que eu comenzó a arder sentia cada que vez más estava na jaula aí, no por este trabalho, eu estava asunto na de jaula. la predicación del Eu tenho Evangelio um del sentimento Reino. aí, Yo não? Eu sentía que yo preciso já. estaba O Senhor me en una me está jaula. chamando para sair todo o tempo todo Gané para el pregar o evangelho do sentimiento, yo reino. necesito Eu ya, não quero ficar porque el mais Señor me aqui está no meu llamando trabalho, eu para quero salir trabalhar para o todo Senhor. el O tiempo irmão para nesse então predicar el estava Evangelio del compartilhando o Reino. assunto Yo no de quiero pedra, não? estar Essa más parede en à mi trabajo, direita, sino aí é trabajar de para el Deus. Señor. Yo Isso queimou estaba muito meu compartiendo el coração. Aí eu entrei em asunto. contato com o irmão Davi Maestre. Ele
Ahí para la derecha, yo hablé con el hermano David Maestre. Ellos están practicando más en Bucaramanga el colportaje dinámico. Yo lo llamé, yo necesito ser uno con ustedes porque ustedes están disfrutando. Yo necesito disfrutar también. Él me invitó para una misión triple. Ahí gané aún más sentimiento cuando los hermanos del 2022 fueron a Barranquilla en la conferencia. Ahí quedé más encorajado. Sentí que el Señor me estaba llamando. Abandoné mi trabajo secular y ya no quiero trabajar más para el mundo porque el Señor necesita de mí. Yo voy a atender el llamado del Señor. Ahí el Señor hizo muchas cosas. Mi matrimonio en ese tiempo estaba acabándose. Yo estaba separado de mi esposa, comencé a servir en el CP y en 6 meses Dios restauró mi matrimonio. Ya llevaba 2 años separados. Ahí empecé a creer en la palabra profética. Cuando uno hace y se preocupa por hacer las cosas del Señor, el Señor pone todas las cosas en orden. Ahí junto con mi esposa y mis 2 hijos, ahora estamos sirviendo aquí en Panamá. Amén. Qué historia bonita, ¿eh? ¿Usted se arrepiente de haber abandonado su trabajo para servir al Señor? No, nunca. Maravilloso. Voy a aprovechar para convocar a los hermanos que nos escuchan. Si usted también está con su corazón ardiendo, queriendo servir al Señor, comienza con el colportaje por hora, como hizo Luis Miguel, y después poco a poco el Señor va a abrir camino a usted. Luis Miguel, cuente un poquito sobre su experiencia en PAC. Es importante que un colportor pase por el PAC. Cuente cómo fue esta semana ahí. Amén. Es muy importante esto, ¿no? Porque esta semana en el PAC, todos, como habla el hermano Pedro, es muy importante que todos nosotros los colportores renovemos nuestro colportaje. El encargo es de la predicación del Evangelio al nivel espiritual. Yo gané mucha experiencia. Esta semana en el día martes habla así: Dios no necesita que el hombre lo sirva según su capacidad. Ahí recibí mucha luz. Fui amonestado por el Señor. El Señor me habló. Usted no necesita saber hacer colportaje. Usted necesita solamente depender de mi palabra. Ahí me vacié. Gané este sentimiento. El Espíritu está hablando mucho este asunto de fuera de la lógica, fuera de la capacidad humana. Ahí yo hablé. El Espíritu no es lógico. Allá en Brasil la gente habla portugués, mas yo no voy a hablar portugués, mas yo solamente voy a hablar en español y voy a orar en español. Voy a compartir con ellos para que ellos comprendan la palabra en portugués, más lo voy a hacer en español. Ahí le pregunté a varias personas, ¿puedo orar por usted? Algunos entendían y decían sí, y los otros que no entendían había que repetírsela 2 veces. ¿Puedo orar por usted? Y ellos hablaban. No entiendo. Ahí yo hablaba, ¿puedo orar por vos en portugués? Ahí hablaba en español y tuve muchas experiencias. Ahí un hombre estaba saliendo de un hotel y yo le pregunté igualmente, fuera de la lógica, en español. Oré con él en español ahí y compartí la palabra, se la entregué en sus manos y él habló. Yo estoy apurado. El Señor vino a alcanzarlo a usted para que usted quede con esta palabra y sembrarla a las personas. Él quedó muy contento, llevó 5 kits y ofrendó 2 más. Ahí yo hablé, es solamente el valor del corazón. El Espíritu, cuando nosotros le damos libertad para él ofrendar, él hace el trabajo. Yo gané mucho este encargo en la conferencia. El asunto es la rapidez con que el Espíritu está consiguiendo ir a un nivel mayor, más rápido. El hombre natural no da para alcanzar la velocidad del Espíritu. Queda como Nicodemo. ¿Qué es eso? Yo necesito ir a Jesús.
para poder alcanzar lo que el Espíritu está haciendo. Yo fui ganado con esta experiencia en el PAC. El PAC nos lleva a otra esfera, nos lleva a disfrutar la esfera de la fe, de la palabra. En el PAC todos nosotros necesitamos pasar para que podamos tener libertad. Así el Espíritu puede operar a la velocidad que Él hace el trabajo. Amén. Antes de pasar a Fernando, cuente rápidamente cómo está el trabajo en América Central, si la recepción, el recibimiento de la palabra, el Evangelio del Reino está siendo bueno y cómo está la acción del Espíritu ahí. Amén, hermano Pedro. Aquí todo comenzó aquí, en abril, cuando usted vino a la conferencia a Chile. Usted dio una palabra de comando. Vamos a trabajar fuertemente en Centroamérica o América Central. Esta palabra, cuando el Señor nos envió para acá, para Panamá, mi corazón ardió mucho. Yo creí esta palabra. Yo creí que esta palabra venía del propio Señor. Si el Espíritu habló que vamos a trabajar fuertemente o vamos a entrar fuertemente todo el día, alcanzar el número de personas que el Señor envió, hay que batir, para batir la meta con el Evangelio del Reino. Ahí tuve muchas experiencias todos los días, muchos libros, dejado a las personas, muchas palabras. Ahora estamos haciendo este trabajo de una manera más dinámica. Hay reuniones aquí muy diferentes. Son reuniones fuera de lo normal. Yo gané mucho en este asunto. Ahí estamos dejando que el Espíritu hable. Hechos 42, Hechos 2 hasta el 42, 47. Yo vine aquí con mi familia en enero, el primer domingo de enero. Nosotros participamos aquí de la reunión. Yo gané un sentimiento. El Espíritu hablaba del asunto de Hechos 2:42, perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿cómo yo aumento mi capacidad en la obra? Yo tengo temor de hablar alguna palabra. Yo necesito que usted hable para todos los hermanos. Entonces vino este sentimiento cuando le di la libertad al Espíritu para gobernar el corazón de los hermanos. Ahí en la primera reunión, de ahí en adelante todas las reuniones hacemos gritos de guerra, oramos, compartimos con los hermanos. Después de esto colocamos las mesas como corazón de adolescente y todos los hermanos transcriben el mensaje, ya sea del sábado, la live, para no hacer nada con nuestra propia capacidad. Esto ha hecho que todos los hermanos tengan un corazón ardiente. Ese asunto de todo lo que el Señor está respirando, todos queremos participar. Ahora todos los hermanos están sirviendo en la casa de adolescentes, capitanes, intendentes. La vida de la iglesia aquí en Panamá ahora es diferente porque ahora nos conectamos a la obra del Señor. Ahora prestamos atención con los adolescentes. Ahora la casa de adolescentes aquí es diferente. Estamos haciendo casa de adolescentes más de una manera un poco más lenta. Comenzamos a hacer casa de adolescentes, que empezamos a quedarnos aquí con los intendentes, envueltos todos en un solo sentir. Todo, cada vez que nos reunimos, quieren hacer ven y ve, y aún está lloviendo. No, eso no es problema. Vamos a hacer ven y ve. Como la palabra profética coloca todas las cosas en orden para ser vencedores del reino. Los invertidores del reino están participando. Hay muchas experiencias con esto. El colportaje está, gracias al Señor, está avanzando rápido. Muchos hermanos estamos tratando de hacer una reunión, llamando cada uno para envolver todos los hermanos. Después que ahora vamos a practicar, después que transcribimos, ahora vamos a hacer las llamadas a las personas, a los contactos de esta semana. 4 contactos para cada uno de los hermanos. Cada uno da una porción de la inversión. Usted no va a hablar nada de usted mismo.
sino que va a hablar el sentimiento que Dios le dio a usted. Los hermanos empezaron a llamar, el Espíritu comenzó a trabajar en las personas están viniendo a las reuniones. Es algo muy maravilloso lo que el Señor está haciendo. Realmente no podemos dejar de usar las herramientas que Dios nos dio, que son los adolescentes, son los capitanes que cuidan de los adolescentes y los intendentes, y aprovechar este equipo maravilloso como herramienta para hacer un BNB, hacer misión más familia, apacentar a las personas, afirmarlas en las iglesias. Esa herramienta es maravillosa y funciona en todo lugar. Bueno, voy a conversar un poco con Fernando. Fernando, lo que el Señor preparó a usted de una manera tan especial en este momento en que las iglesias del estado de San Pablo se despertaron. Las iglesias del estado de San Pablo son como un león que estaba durmiendo. Pero gracias al Señor, que por las últimas ayudas que el Señor nos dio a través de su palabra, y las iglesias del estado de San Pablo se despertaron y están todas acompañando de cerca la palabra. Algunas iglesias están promoviendo eso, que son más cerca de San Pablo. Estamos promoviendo a los hermanos que vengan los domingos cuando yo estoy en San Pablo, para que estén cerca de la palabra profética. Y eso ha traído mucha revitalización grande en las iglesias. Y el Señor también nos dio la gracia en las iglesias del estado de San Pablo. Con relación a los inversores del reino, el Señor nos hizo comprar la propiedad en Jundiaí para el CP de San Pablo. Gastamos $2.200.000. El Señor nos dio porque no teníamos esos recursos, y ahora los hermanos levantaron 1,5 millones, 2 millones para construir alojamiento. Solo el Señor puede hacer ese milagro cuando ese león se despierta. Y aún más, los inversores del reino, los hermanos, también entran en todas las necesidades para la obra del Señor, para enviar misioneros internacionales para Asia, África, para que participen. Y uno de los ítems que los hermanos se despertaron es que nosotros no podemos dejar de cuidar de algunas ciudades que son polo, así como Araçatuba es un polo de una región tan importante, y nosotros no teníamos un testimonio fuerte como iglesia ahí. Entonces era uno de los polos que los hermanos tenían mucha preocupación que levantemos a través de casas de colportores, de trabajo de adolescentes, de levantar una iglesia fuerte, pero no había nadie ahí. Y de pronto el Señor preparó a usted, Fernando. Usted cuente un poco esa historia. Nosotros no sabemos de dónde apareció Fernando, y de pronto está ahí en Birigüí, y en poco tiempo el Señor ya hizo tanta cosa ahí. Y usted hoy estuvieron en Mirasol, donde está el Expolibro, y solo en Mirasol cuántos milagros el Señor hizo. Autoridades municipales fueron ahí ayer, y hoy ustedes pudieron estar en una escuela donde estaban todos los niños invocando el nombre del Señor. Qué cosa muy linda, a través del teatro de El Guantecito. Entonces cuente de dónde vino usted y cómo el Señor milagrosamente usted fue a parar en Miragüí, que es ciudad vecina de Araçatuba. Amén, hermano Pedro. Amén. Señor Jesús, mi nombre es Fernando. Soy de Ribeirão Preto. Y los últimos, nací en la vida de la iglesia, en el CP, en las conferencias, CP, en las vacaciones, siempre muy mezclado con la iglesia, procurando presentarme para servir. Más en los años me casé, una hermana de Belo Horizonte, Natalia. Hoy tenemos 2 hijos, y estos últimos 13 años, junto con el hermano Mauricio y los hermanos de Belo Horizonte, nos están acompañando, sirviendo, junto con los hermanos, presentándonos. Y en el 2023, yo no me acuerdo si el hermano Pedro
se acuerda del hecho de que la región 6 fue para una comunión en la estancia. Y yo pregunté por el hermano Mauricio si yo podría pedirle una oración a usted. Porque mi esposa quería ser aprobada en un concurso. Yo quería pedirle una oración por ella y bendecirla para que nos diera una dirección para nosotros, porque hasta ese tiempo yo no sabía si sería aprobada o no, si permaneceríamos en Belo Horizonte o no. Y entonces, yo no sé si usted se acuerda, el domingo en la hora del almuerzo, el hermano hizo una oración para nosotros. Mas el hermano oró, no oró para que ella pasara, sino para que el Señor nos diera una dirección, para que sirviéramos al Señor donde estuviera. Yo hablé para ella de esta oración. En ese momento de tensión, ella tuvo su prueba, más el resultado final, esperábamos que saliera. Más en noviembre recibimos una propuesta para trabajar aquí en la región. Entonces hablamos con Mauricio. Hay una propuesta de trabajo buena, es buena para llevar a la familia, trabajar y ir para la región. Entonces, yo hablé con el hermano y hablé con él. Vaya para ese lugar, que está cerca de Aracatuba. Vaya para allá. Hicimos todo eso muy rápido por la provisión del Señor. Conseguimos apartamento en Berigüí, en una ciudad muy próxima, cerca de Aracatuba. Hicimos toda esta mudanza sin ningún estrés. En un mes, y en la comunión con los hermanos, sentimos la necesidad. Empezamos a amar más a estos hermanos de la región. Y nos empezamos a presentar para servir. Como dice mi esposa, tenemos que tener un corazón para presentarse. Llevamos unos colportores para nuestra región en Aracatuba, cerca de Birigüí. Nosotros necesitamos del soporte de los hermanos. Siempre hemos servido, sabemos lo que es comportaje, sabemos lo que es el no, nosotros estamos practicando todas estas herramientas del grito de guerra, ven y ven. Faltaba la comunión con los colportores. Ellos que se quedaron 3 días en Birigüí y los últimos días fuimos para la casa, tomamos el desayuno y nos volvimos para San Carlos. Y él nos encorajó la familia, mi esposa, a hacer el colportaje por oportunidad. Nosotros lo hacíamos unos días allá en Belo Horizonte, más el encargo que le pasó para nosotros fue diferente. Antes yo no cargaba nunca aquí, ni libro. Yo compraba aquí, pero lo dejaba en los carros. Si yo podía, yo los leía y los pasaba a otro. El hermano Joaquín me dijo que tenía que tener mis armas de guerra. Aquí usted está en el campo, es un campo de guerra. Entonces usted necesita las municiones. Entonces usted tiene que cargar sus libros. Yo hablé para Joaquín. Deme 5 para mí. No, 5 es muy poco. Usted tiene que agarrar una caja. Esa es una caja, es mucho para nosotros. Vamos a agarrar 10. Yo me voy a quedar con 10 aquí. Le compramos a Joaquín y él dejó para nosotros. Y el día que él se fue, nosotros salimos a almorzar en un restaurante muy sencillo y yo fui con mi esposa y llevamos 3 kits. Vamos a hacer el comportaje por oportunidad. Vamos a ver que el Señor va a direccionar para nosotros. En el restaurante apareció un lado y empezamos a hablar con él. Y ahí empezamos la comunión con la palabra. La esposa de él estaba
sentada ahí en la mesa con él, leyendo otro libro. Y entonces hablando y hablando con el pastor, mi esposa ya le presentó los kits que tenía la oración de Ana. Entonces ella dijo, yo soy pastora. Entonces ella tomó 2 kits. Yo voy a leer porque yo quiero transmitir que yo hago parte del ministerio de mujeres en la congregación de ellos. Ella quedó con 2 kits. Al final de la tarde del mismo día, yo entré en contacto por mensaje. Dijo, no, ahora yo no quiero 2, yo quiero 50, porque vamos a tener un congreso de mujeres y yo quiero que ustedes compartan con nosotros también. Va a ser el día 18, para que ustedes compartan la palabra que está siendo hablada a través de esta literatura. Entonces mi esposa dijo, y ese pastor continuó teniendo comunión con ella, mandando inversión. Yo le mandaba la inversión de los puntos y estábamos orando. Entonces ellos quedaron muy alegres. Otro motivo para estar muy contento es que a través de la literatura del colportaje por oportunidad, mi esposa contactó una colega de mi hija, una amiga de mi hija, y ahí comenzaron a compartir, llamó a ella para la reunión. Entonces éramos solamente nosotros dos. El domingo y el lunes vamos a sentarnos y a orar, porque es nuestro día de grupo familiar. Nosotros vamos a orar el lunes. Ella invitó a la Priscila, y en la primera reunión de ella llevó sus 2 hijos, 2 adolescentes, uno de 12 y uno de 5. Ahí oramos, hablamos la palabra, compartimos, y al final de la semana siguiente los llamamos y los llevamos para la casa de adolescentes. Y ahí, bueno, los adolescentes, ellos vieron disfrutando, los adolescentes, los hijos de ellos brincando y haciendo gritos de guerra. Yo hablé para ella lo siguiente: si usted continúa con ellos, entonces ella dijo, yo quiero continuar. Si usted va a ir a una iglesia a otra, si usted no se queda, nosotros no vamos a quedar. Y a ella le gustó. Y ella está decidida, gracias al Señor. Ya empezamos a multiplicar de matrimonio, ahora tenemos una familia. ¡Qué milagro, eh! En su primer momento en Birigüí de experiencia de colportaje, usted ya destrancó una puerta. Yo recuerdo, sí, en aquel pedido de oración, en el domingo, pero yo no lo asociaba a usted. Ahora me acuerdo, ahora recuerdo. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor, los hermanos estaban queriendo trabajar fuerte en Aracatuba y también en otros polos. Los hermanos quieren trabajar San José de Río Preto, Bauru, fortalecer Bauru, Sorocaba. Nosotros también pensamos en fortalecer el propio Guarulhos, San Pablo, la Bajada Santista, Santos, que es un polo. Entonces el estado de San Pablo tiene varias ciudades grandes y nosotros debemos fortalecer. Y el Señor, realmente en Aracatuba no había mucha cosa. Y gracias a Dios que el Señor en su arreglo divino llevó a Fernando y su esposa, su familia, y ya tuvo esa experiencia, ya se abrió la puerta. Ven cómo el Espíritu hace la obra, el Espíritu hace las cosas. Si nosotros quedamos en la esfera humana de querer hacer la obra del Señor, las cosas no suceden. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Bueno, entonces vamos a entrar en el tema de hoy y al mismo tiempo vamos dando testimonio. En Gálatas 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como Jesucristo, como crucificado. Pablo dice aquí
que Dios es quien expuso en público de una manera especial la muerte de Cristo. Y también, por ejemplo, el domingo del partir del pan, la memoria es en memoria de la muerte de Cristo. Entonces, para la obra de Dios, el centro de la economía de Dios es la cruz. La cruz es el centro de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través del hombre. Y el hombre no entiende. El hombre piensa en ayudar a Dios con su capacidad, con su experiencia, con su conocimiento bíblico. Y eso solamente ha frustrado el trabajo de Dios, la obra de Dios a lo largo de estos siglos, de la historia de la iglesia. Y finalmente, nosotros estamos viendo que la iglesia necesita volver a la simplicidad de la iglesia en Jerusalén, donde la iglesia y los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y el resto, el prodigios a través de los apóstoles. Y Pedro después dijo al público: no piense que nosotros tenemos capacidad de hacer milagros, no somos nosotros. Dios que realiza es su hombre, siempre queriendo a través de su capacidad destruir eso. El centro del Evangelio de Dios es la muerte de Cristo. Dios quiere llevar. Porque o povo judeu tenta praticar a lei, mas homem nenhum consegue ser justificado pela lei, porque se você, infringe um item da lei, você já estará, infringindo toda a lei. Quer dizer, homem nenhum é justificado, pela lei. Por isso, a única solução para o homem é morrer, crer, pela fé, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo na outra esfera e deixar que Deus, faça a sua obra. Por isso que Deus faz questão de expor a cruz de Cristo. Tanto é que quando Jesus, falou para Nicodemos, você está querendo fazer coisas diferentes, você está querendo fazer coisas superiores que você não consegue fazer, na esfera humana, apesar de ser um mestre, apesar de ser homem experiente, um homem educado, um homem respeitado, mas você não consegue ultrapassar um limite, porque você ainda está na esfera terrena. E agora importa-te nascer de novo, porque se você nascer de novo, você vai entrar na outra esfera, na esfera do reino de Deus. E no reino de Deus não é deste mundo. Ele está na área espiritual, celestial, ele está na área da ressurreição. Por isso, importa-te nascer de novo. Aí, Nicodemos queria saber, então, como é que eu, sendo velho, posso nascer de novo? Pelo ventre da minha mãe, Entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Ese es el concepto de la reencarnación. Jesús dijo: no sirve nacer de nuevo en la carne, porque lo que nace de la carne va a continuar siendo carne, continúa en la esfera de la carne, en la esfera del mundo. El hombre está bajo el esclavo del pecado y de la ley. Usted necesita nacer de lo alto, nacer de nuevo, para ver y entrar en el reino de Dios, en otra esfera. Ahí sí, Jesús dijo que aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu, y Él muestra, para mí, en verdad, Jesús abrió su corazón. El corazón de Dios es que Dios desea que el hombre realmente tenga experiencia de la cruz de Cristo y ese viejo hombre muera. No intentar perfeccionar al hombre en la carne, sino que permitir que el hombre que nació del Espíritu, permitir que el Espíritu lo guíe. El Espíritu tenga libertad de hacer su obra y trabajo a través del hombre. Y el hombre es lógico, el hombre es racional, él le gusta seguir las reglas, la ley. Pero Dios quiere que el hombre, después que nació de nuevo, aprenda a seguir el Espíritu. Este es el punto más difícil. Durante 20 siglos de la historia de la iglesia, solamente con el comienzo de la iglesia en Jerusalén, de esa etapa,
La iglesia siguió el Espíritu en esa primera etapa, siguiendo la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Ellos tenían comunión encima de esa palabra y el Espíritu actuaba. Eso es seguir al Espíritu a través de la palabra. Pero después, eso terminó. Entonces hubo un partido que defiende y defendía la iglesia en Jerusalén de continuar guardando la ley, siguiendo la ley de Moisés. Listo. Trajo el cielo a la tierra de nuevo e intentó usar el esfuerzo humano. Y gracias a Dios que usó a Pablo y preparó a Pablo, salió predicando el Evangelio en el mundo gentil y eso salvó la verdad del Evangelio. Si no, hoy nosotros no tendríamos esa revelación y toda esa luz sobre la verdad del Evangelio. Y la de la verdad del Evangelio, eso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ustedes por la obra de la ley, ustedes intentando hacer buenas cosas para Dios, ayudando a Dios, ustedes nunca van a recibir el Espíritu, porque ustedes están en una esfera en que usted no tiene cómo que Dios les conceda el Espíritu. Dios solo puede conceder el Espíritu a través de la fe. ¿Y cómo usted puede usar la fe, ese canal, para que Dios les conceda el Espíritu? Es a través del oír con fe. Y ese oír con fe es bien más complejo de que oír un mensaje. Es oír, inculcar la palabra en el corazón a través de repetidas, por repeticiones seguidas, inculcando y haciendo inmersión, gritos de guerra. Eso es lo que los adolescentes están haciendo y los adultos también están haciendo, gracias a Dios. Y en todo lugar se está practicando eso. Está trayendo eso mucha vitalidad donde se practica. Y el Espíritu tiene libertad para hacer milagros, cosas sobrenaturales. Qué cosas maravillosas. Hoy mismo recibimos noticias, en verdad, desde ayer, recibimos noticias que otro país Namibia, que el Señor dio nuestras ayudas porque los hermanos estaban ahí, estaban acompañando ya la palabra profética y estaban solo esperando la confirmación. Gracias a Dios están muy alegres y es una puerta más que se abre y nosotros vamos a mandar ahí de África del Sur, porque en Namibia se habla inglés. Vamos a mandar a los hermanos de África del Sur con los hermanos de Angola para confirmar ese trabajo en Namibia. Y yo le dije a los hermanos, si nosotros no trabajamos de esta misma manera, con colportaje, con adolescentes, con capitanes, con intendentes, grito de guerra, inmersión en la palabra, colportaje, no hay camino, no hay cómo abrir puertas. Las puertas que se abren, no tenemos cómo seguir, pero gracias a Dios, ese camino que el Señor nos dio realmente es el camino del Espíritu que el Señor usó en la primera etapa en la iglesia en Jerusalén. Y ahora lo más importante es que teniendo la experiencia de cruz de Cristo con mi viejo hombre muerto, yo entonces no uso mi esfuerzo natural para ayudar en la obra de Dios, sino por el contrario, Dios concede el Espíritu y el Espíritu encuentra en mí un canal adecuado para él actuar, no yo, él actuar. Así como usted, Fernando, salió en un restaurante, encontró ese pastor, ese matrimonio, y hoy los hijos también con los adolescentes. ¿Quién abrió esa puerta? El Espíritu. El hombre natural jamás podría hacer esa obra. Eso es lo que tenemos que entender, que esa obra realmente es del Espíritu. Pero para que nosotros sigamos al Espíritu tenemos que la palabra. Gracias al Señor, en nuestra simplicidad de seguir la palabra, el Señor abre las puertas y la obra de Dios es hecha. ¿No es así? Pode compartilhar. Pode compartilhar, Fernando. Tá ouvindo? Amén. ¿Puede hablar, Fernando? Oír diligentemente. Oír diligentemente la palabra. Teniendo obediencia, la palabra es poder de Dios.
Es lo que yo he disfrutado estos últimos días, lo que hemos oído, las palabras. La palabra es poderosa para transformarnos de adentro hacia afuera, para poder ayudar a las personas. El lunes nosotros tuvimos la apertura del Expolibrio en Mirasol. Tuvo ahí el prefecto, el secretario, los comandantes de la seguridad. Las mismas autoridades humanas se rinden a la palabra. Ahí viendo los libros, aprobando, felices. Se ve en rostros la alegría, el brillo en los ojos. Estaban disfrutando y oyendo diligentemente la palabra. Y hoy nosotros debemos tener simplicidad con los colportores. 200 niños en una escuela estatal. La acción que tuvieron ahí los hermanos, lo que admiro mucho fue al final que los niños invocaron al Señor fuertemente. En final la directora vino y habló conmigo. Ella citó que uno de los alumnos era autista. Él nunca había participado de una pieza de teatro de la escuela porque él no le gustaba relacionarse por la situación que tenía. Él se iba y nunca estaba cerca. Mas desde ese momento participó, fue allá donde nosotros estamos y él participó. Abrazó al personal, a todos los que estaban allá, los hermanos. Quedó muy feliz. La directora quedó muy admirada de lo que había hecho este niño. Ella pidió que para la próxima semana hacerles este mismo teatro a los alumnos de la mañana. Nosotros probamos que esto es un milagro, siendo fiel al Señor. Yo, como compartí, yo prácticamente nací en la vida de la iglesia, mas hoy estamos probando de la alegría, del mover. Es muy grandioso. Amém. Esto es lo que queremos transmitir a las demás personas, para la familia. Es algo maravilloso lo que está pasando. Amén, Señor Jesús. Esta situación del deseo de Dios, que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Gracias al Señor, porque esto se ha vuelto una realidad en medio de nosotros. Gracias al Señor, porque la hoja de la inmersión presente que el Señor dio para nosotros, para ser guiado en todo momento. Sí, es un regalo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos tener la inmersión, la palabra, inculcar en nuestro corazón y repetirla. Es lo que hace que Rápidamente, hay una experiencia, ¿no? Que nós tuvimos agora, depois da conferência, ¿no? Aí o domingo, aí o irmão, aquí rápidamente tenemos una experiencia que nosotros, ele junto com os cooperadores, ¿no? Da Colômbia, que estão queimando nesse encargo, estar de perto ao todo o que o Senhor está falando, ¿no? Todo, eles estão reacionando rapidamente, ¿no? Ele compartilhou para mim dos cosas, ¿no? Ahí se comprometió también como América Central para participar, ¿no? 10 cotas de 2.000 reales. De 10 cotas de 2.000 reales. La segunda vez que él compartió, la segunda él me lo mandó por WhatsApp ese mensaje. Entonces nosotros, yo dije, David es fuera de la lógica. Él habló, nosotros vamos a reaccionar rápidamente porque el Espíritu quiere sacarnos de nuestra comodidad. Él compartió que el Señor tiene esto preparado, que todas las cosas invisibles pertenecen al Señor, mas a través de la fe
son accesibles a nosotros. Más estaba en el local 7 en Sao Paulo. Estábamos en una llamada con los colportores de Centroamérica. Estábamos compartiendo la palabra y vino para mí un sentimiento. El Señor dijo de este asunto de la ofrenda y está hablando de la inclusión. Entonces el Espíritu mostró, usted tiene que compartir este mismo sentimiento con ellos. Ahí yo paré y dije, yo voy a compartir este sentimiento que está quemando en mi corazón en cuanto a las ofrendas. Hay una ofrenda de 2,000 reales por 10 meses. Somos los comportadores que estamos actuando en Costa Rica y República Dominicana. Yo compartí el sentimiento, ningún mensaje bonito. Yo solamente compartí el mensaje que me quemaba. Entonces un colportador ahí rápidamente dijo, yo estaba pidiendo al Señor que me aumentara el nivel de sembrar. Yo creo que cuando usted compartió el sentimiento, yo percibí que el mismo Señor me estaba hablando, porque yo esta semana hice mi comisión. Yo voy a entregar al Señor la ofrenda. Entonces ahí todos reaccionaron. Al final de la reunión, nosotros hicimos, se alcanzó una ofrenda de $1,000 para los colportores. 8 colportores sin capacidad, más cuando el Espíritu tiene libertad en el movimiento de la palabra, él mismo acontece los milagros. Gracias al Señor, porque él usa los colportores encima de la palabra. Entonces esta palabra que está hablando está quemando aún más. Más hermanos pueden ser parte de los invertidores del reino. Entonces David se conectó a esta llamada y yo dije, hermano, nosotros necesitamos que todos los suspiros del Señor en esta sala de cooperadores, nosotros queremos también. Nosotros sabemos que esto está quemando en nosotros también, porque esto es para apresurar la venida del Señor. Esto es lo que da sentido a nuestras vidas. Y esto es la palabra del gobierno, nuestra rápida reacción. Entonces nosotros mismos nos sorprendimos. Señor, ¿cómo hizo esto? Si tenemos poca fuerza, no tenemos capacidad, más cuando el Espíritu tiene libertad, Él es quien da del corazón del hombre. El Espíritu reacciona y él mismo da todo para que reaccionemos y para que la obra del Señor avance. Entonces, ahí donde tiene sentido nuestro comportaje. Damos nuestro tiempo y damos lo mejor para el Señor, como lo mostró el Espíritu en la conferencia. Amén. Dar lo mejor al Señor, servir al Señor con excelencia. Entonces, yo creo que el hombre aún no entendió cómo es importante que el hombre oiga diligentemente la palabra de Dios. Porque Dios de la palabra hace. Dios hizo este universo a su palabra. Hebreos 1 dice que Dios sustenta con la palabra de su poder todo este universo. Todo este universo está funcionando por causa de la palabra de Dios. Entonces Dios es tan poderoso, tan omnipotente. ¿Qué el hombre puede hacer para ayudar a Dios? El hombre no tiene esa noción. Entonces la única cosa que Dios quiere del hombre, que el hombre oiga su palabra y crea que su palabra realizará su obra en medio nuestro. Por eso, que cuando Él sacó al pueblo de Egipto, su pueblo de Egipto, lo primero que Él hizo en el monte Sinaí, decirle al pueblo, miren, yo lo exijo en muchos de ustedes. La única cosa que yo le exijo es que ustedes oigan diligentemente mi voz. Solo eso. Es mi única exigencia. Que ustedes escuchen diligentemente mi voz y guarden mi pacto. Pongan en práctica lo que yo hablo. Miren qué simplicidad. Dios solo quiere que su pueblo oiga con diligencia su palabra y guarde y ponga en práctica, y el resto el Señor hace. Entonces,
entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, todo el resto, dejen que yo hago. Ustedes preocúpense en oír con diligencia mi voz y practicar. Miren cómo es importante que nosotros veamos que la palabra de Dios es lo más importante de Dios para hacer su propia obra. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros la palabra de Dios? Por eso que Romanos 10:17, Pablo dice así, que la fe viene por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oír es importante porque engendra fe. Si nosotros no tuviéramos la palabra, no engendraría la fe en nosotros. No sirve que yo diga, tengo fe en esto, fe en aquello, si no tengo ninguna palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la única cosa que engendra fe en nosotros. Y la fe, eso dijimos en Hebreo capítulo 11, versículo 11, que la fe es el acceso que el hombre tiene a las cosas de Dios. Es decir, las cosas de Dios que están en la esfera fuera del alcance del hombre, el hombre vive en el tiempo y el espacio en esta dimensión de las cosas visibles, pero el hombre vive en esa dimensión, entonces no tiene acceso a las cosas de Dios, a las cosas de la esfera de la eternidad, la esfera espiritual y celestial. Pero la fe es importante. Miren qué importante que es, porque la fe es una ventana, es el acceso que nosotros tenemos a las cosas de la dimensión de Dios que el hombre común no tiene. Entonces, para tener esta fe, acceso a las cosas de Dios, necesitamos de la palabra. Si Dios no habla, nosotros no tendríamos fe, no engendraría fe para tener acceso a las cosas de Dios. Entonces, gracias a Dios, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso, este oír no es un oír superficial. Esta semana alguien me mandó diciendo así, tal vez esta palabra oír en portugués aún no traduce tan bien, no es el oír, no es oír superficialmente. Alguien sugirió usar la palabra escuchar. Escuchar tal vez sea un poco más que oír. Si usted escuchó, pero lo que importa es oír con diligencia. Y este oír con diligencia está en Deuteronomio capítulo 6. Dios sabe que el hombre cuando oye dice, no, todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. El hombre no sabe lo que está diciendo. No es oír y el hombre intentar hacer en su hombre natural. El hombre no va a poder hacer con lo que el Señor habla, sino que es oír la palabra e inculcarla, como dice en Deuteronomio 6. Y ahí Dios dice, mis palabras estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Si entra por un oído y entra por otro, y sale por otro oído, no pasa, no sale nada, no sirve para nada. Pero si está en nuestro corazón, sí, la palabra hace la obra de Dios. Y no solo eso, sino que Dios quiere que nosotros la inculquemos. En nuestros hijos también quiere que la inculquemos. Que nosotros ayudemos a nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes y niños a trabajar con la palabra, a inculcar la palabra por medio de la inmersión, grito de guerra, que esa palabra pueda ser grabada en el corazón, que de hecho esa palabra está grabada en el corazón de nuestros niños. Las hijas de André Olivera, que tienen 5 años, ya tienen palabra dentro de ellas. Qué cosa impresionante. Imagínenos en los preadolescentes, en los adolescentes, y cómo esa palabra está siendo grabada. Entonces tú la inculcarás, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes durante todo
sus actividades del día a día, usted tiene que inculcar esa palabra a sus hijos. Y más que eso, él dice, versículo siguiente dice, hemos usado poco. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso los judíos practican religiosamente. Andan con filacterios, con franjas, tiras de versículos y pegan en las puertas, en los umbrales. Eso, ellos hacen por religión. Ellos hacen para cumplir la ley. Pero ellos rechazaron a los profetas. ¿De qué sirve hacer eso religiosamente, cumplir religiosamente eso y obligar a que los gentiles guarden la ley? Siendo que cuando Dios manda un profeta, ellos lo persiguen. Cuando Dios mata a un profeta, ellos lo rechazan, ellos no escuchan. Y ellos manda el profeta Jesús y ellos lo traicionaron y lo mataron. Ellos lo asesinaron. Entonces no sirve. Las obras de la ley son meramente cosas religiosas exteriores. Y cuando viene la realidad, usted no practica. Ellos no escucharon a todos los profetas que Dios le mandó en el Antiguo Testamento, los pasaron y los usaron. Ellos cumplen religiosamente de colocar en los umbrales de la puerta versículos, tal, pero no sirve de nada. Lo que Dios quiere que su pueblo oiga con diligencia y esa palabra va a ejecutar la obra de Dios que de hecho, gracias a Dios, hoy, en nuestro tiempo, el Señor está consiguiendo hacer esa obra. Y solo para terminar, porque nuestro tiempo está terminando, ahí dice, Pablo dice, 3:3, Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hay un gran peligro entre nosotros. Yo trabajé personalmente con un grupo de empresarios aquí en San Pablo. Yo les hablé que todos los jueves yo iba al Carrefour, almorzaba con ellos y les explicaba la economía de Dios, la palabra de Dios, y ellos quedaban impresionados. Y yo como ingeniero me gusta diseñar en una servilleta, tomaba la servilleta y escribía, y ellos después se peleaban por la servilleta y querían llevar a su casa. Pero ese grupo de empresarios, ellos comenzaron de una manera tan simple, amando la palabra en el espíritu, pero después de un año de trabajo, 2 años de trabajo con ellos pasaron a ser conocedores de las cosas que yo les hablaba. Y ellos dejaron de ser simples y pasaron a perfeccionarse en la carne. En el comienzo eran simples, todo en el espíritu, pero después ellos pasaron a querer hacer obras para Dios. Y muchos de ellos se desviaron. Entonces, eso refleja también en nuestra experiencia. Cuando nosotros comenzamos, éramos recién convertidos, éramos tan simples. Todo lo que los hermanos decían, nosotros decíamos amén, aleluya, voy a hacer. Pero después de un año, 5, 10 años en la vida de la iglesia, yo me torno más complicado. Yo creo que ya tengo capacidad de hacer las cosas, ya sé predicar, yo conozco la Biblia, yo esto, aquello, y entonces yo termino perfeccionándome en la carne. Ese es un peligro que tenemos. Ese es el versículo. El versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los Gálatas sufrieron y sufrieron por la fe y volvieron a la ley. Versículo 5, voy a terminar aquí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios concede el Espíritu. Y ese Espíritu opera milagros. No es porque el hombre se esfuerce en agradar a Dios en su esfera natural. Él solo puede contar el Espíritu a quien oye con fe.
Porque la fe, el único canal que usted consigue traer las cosas de Dios a nosotros. En las obras de la ley, no, Dios no tiene una ventana para conceder el Espíritu. Pero si usted está escuchando con fe, oyendo la palabra, y Dios puede concederle el Espíritu. Y cuando Dios concede el Espíritu tiene libertad de trabajar entre nosotros, el Espíritu mismo hace los milagros. Entonces, el mismo Dios ejecuta su obra por medio de su Espíritu, por el oír con fe. Entonces, hermanos, no vamos a volver a perfeccionarnos en la carne y confiando en la carne y en nuestra capacidad. Vamos hasta el último día de nuestro servicio y trabajo en la tierra. Vamos a confiar en el Espíritu, ser simple, confiar en la palabra del Señor, inculcando la palabra, sabiendo que la palabra que está depositada en nuestro corazón es la que hará. Y va a encontrar un canal para hacer la obra de Dios. Y Dios va a usarnos para completar su trabajo dentro de los muros en el tiempo de Nehemías. Y nosotros vamos a completar el trabajo y el Señor entonces va a regresar. Ahora yo ya hablé mucho, entonces ustedes dos compartan. Amén, Señor Jesús. Es verdad. Amén, sí, es verdad y eso, ¿no? Es una advertencia para todos nosotros. Lo que dijo el hermano Pedro, nunca perder nuestra simplicidad y gracias al Señor porque Él nos dio el camino, es seguir de cerca la palabra. Esta es nuestra salvación. Quien sigue de cerca la palabra, esta misma palabra nos trae luz, dirección, nos trae amonestación. Esto nos muestra nuestra condición, cambia nuestra vida, nuestro servicio al Señor. La palabra viene por el oír de la fe. Es la cura para todos nosotros. La cura para el viejo hombre, para vivir en otra esfera, en la esfera del fe. Para poder el Señor trabajar, es la verdad que esta palabra está quemando mucho nuestro corazón. Yo no me puedo descuidar ni un momento. Ni un momento apartarme de la palabra. En ese momento, yo pierdo mi simplicidad. Lo mismo que pasó con los Gálatas. Este asunto. Gracias al Señor por esta herramienta que el Señor dio, esta Instituto Vida para Todos. Gracias al Señor porque ahora más que nunca tenemos que promover, porque gracias a esta herramienta hoy, junto con mi familia, estamos aquí en el camino cierto, en el camino que es el camino de la palabra del Señor. Nos lleva a practicar, a funcionar normalmente. Por eso, mi experiencia aquí en el PAC, ellos estaban encorajados para practicar este asunto de darle a la persona una tarjeta del IBPT para que ellos siguieran de cerca la palabra. Sin duda, esto fue lo que cambió mi vida, lo que me llevó para ser transformado de servir al mundo, volverme a alguien que sirve para el Señor en todo el tiempo. Yo tuve muchas experiencias con esto. En esta semana, las personas estaban de conocer más todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la tarjeta, buscaban el código de barra y entonces buscaban seguir de cerca la palabra. En el Instagram hay un pequeño testimonio, lo que hace que nuestro corazón arda. Eso nos hace querer desear más la palabra. Porque la palabra faz todo. Y como hermano está hablando, es a janela para nós ter acesso às coisas celestiales, à esfera do Senhor. Porque la palabra hace todo. Y como dijo el hermano, acceso a las cosas celestiales. Gracias al Señor. Y siempre pido para el Señor, Señor, nunca permita que yo pierda mi simplicidad. Por eso yo procuro de tiempo en tiempo estar renovando la herramienta. Ya he ido 3 veces para el PAC en San Pablo, servir en el PAC de Colombia, servir en el PAC. Esa es una herramienta que Dios nos dio, las cuales nos llevan a depender en todo tiempo de la palabra y no de nuestra capacidad.
Todos los líderes, todos los hermanos necesitan de esta herramienta porque esta nos lleva a depender todo el tiempo de la palabra, de la inmersión y da libertad al Espíritu, Amém. operar milagros. Amén. Nosotros necesitamos estar atentos a la palabra y acompañarla de cerca. Y, y a estar atentos porque nuestra vida va a ser un mar de cosas. Vienen las pruebas, mas nosotros estamos claros que Jesús está en el barco con nosotros. Pasamos siempre por situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros y está con su iglesia. Y la iglesia es el motivo para nosotros querer continuar. Necesitamos acompañar de cerca con el mover actual. Debemos estar en unanimidad con los líderes de la iglesia. Darle libertad al Espíritu que hable. El Espíritu está fuerte, está hablando. Necesitamos acompañar. No podemos perder este camino. En la conferencia ahora estaba hablando con el hermano, no sé si ustedes se acuerdan. Ahí el hermano del alojamiento recogió R$5. Ya llegamos a la reunión con este dinero en la mano. Yo entiendo que el Señor está dando libertad de hablar a través del hermano esta palabra. La palabra está llegando hasta nosotros y nosotros necesitamos con simplicidad y pureza de corazón captarla con sinceridad y practicarla con sinceridad todas estas herramientas. Amén. Amém. André, André, parece que los hermanos están realmente ayudándonos a presentar el site del Pues sí. IBPT. Los colportores han hecho su trabajo, entonces los hermanos general tengan en su contacto. Esta semana creció un poco. ¿Usted no quiere hablar un poco sobre esto para nosotros? Sí, voy a decirle que no tengo el número exacto, pero yo creo que llegamos a 2.333 seguidores de esta semana. Los hermanos acoplándose, los colportores de las calles. Más, yo creo que este lunes recibimos esta acción. El hermano Luis Miguel fue muy bueno lo que habló esta palabra, acompañando esta palabra de cerca. Yo entiendo que el Instituto Vida para Todos está haciendo que esta palabra llegue para todos, darle oportunidad todos los días. Ejercitar el oír de la fe. Es bonito ver los hermanos y la hermana acoplándose, mostrando la tarjeta con el código de barras. Sigue aquí. Yo también esta semana encontré un amigo y hablé para él. Sigue este lugar. Esto nos va a ayudar a muchas personas a recibir esta palabra. Cuando estamos hablando de el oír por fe, en portugués es difícil, porque viene de acústica, no es esto. Es de tener atención y percibir la voz del Espíritu que nos está hablando. Y cuando tenemos que oír, transcribir, y esta palabra entonces trae de la dimensión de Dios el Espíritu. ¿Qué más que esto? Quedamos como locos cuando escuchamos este mensaje esta semana, así como los Gálatas que fueron insensatos, porque es el Espíritu lo que Dios nos está dando. A través de él opera milagros y señales. Y Luis Miguel y Fernando en pocos minutos contaron cuántas señales, cuántos prodigios, cuántos milagros el Señor ha hecho. Porque no son cosas fáciles, hermano Pedro. Nada de esto es fácil de pasar para el hombre natural. No. Son cosas que el Espíritu está haciendo legítimamente, porque nosotros no nos estamos perfeccionando en la carne, porque nuestro trabajo es oír por la fe. Ahora todos los que están oyendo ahí en el instituto, compartan, escriban
curtan, hagan que las personas sigan, más personas sigan este canal. Amém. Estoy feliz de tener estos números. Y también esta live hoy ha tenido el mayor número de participantes online. Entonces esto muestra que gracias al Señor, el Señor está usando más lo que es el oír de esta palabra, lo cual es muy maravilloso en toda la tierra. Maravilhoso, Muy maravilhoso. bueno. André, e eu, Maravilloso. olha só que André, milagre, né? Se você continuar na miren esfera qué da lei, milagro. você continua na esfera Si do usted esforço continúa en la humano, esfera de la ley, né? Por mais y que si usted você continúa en la conheça a esfera del Bíblia, esfuerzo você saiba humano, pregar mensagem, por más você que conozca la permanece Biblia nessa y esfera sepa terrena, predicar mensajes, Deus não pero consegue si permanece en conceder esa esfera espírito, mesmo que ele terrena, queira, né? Dios Imagina só o no nosso puede cerebro, concederle el durante Espíritu aunque Él quiera. esses anos todos da Imagínese nossa vida, que nosotros que pelo nosso servimos al esforço, Señor todos e estos não años de pelo nuestra Espírito, vida porque Deus por não nuestro consegue esfuerzo conceder o Espírito. y Mas no por que el coisa Espíritu, maravilhosa porque agora, com Dios no simplicidade, consiguió né, concedernos el a- Espíritu, a- pero com ahora con la espírito simplicidad, aflito, espírito humilde, recebendo a palavra con com un espíritu simplicidade, e essa afligido, palavra, humilde, né, gravada em recibiendo nós la pela palabra con imersão, pelo grito de simplicidad y guerra, esa pelo inculcar da palabra palavra, essa grabada por la palavra é Cristo, inmersión, grito de porque Deus guerra, por el consegue, inculcar de la né, palabra, esa conceder o palabra Espírito, e o Espírito es, está fazendo sua obra. Né? E não é es nosso lo que esforço, concede el não é Espíritu y el nosso Espíritu mérito, hace la não. obra. Nós apenas No es nuestro esfuerzo, no. somos No es nuestro canais mérito. nós permitimos que Deus concedesse o Espírito pela fé. Nosotros somos E o Espírito canales está que fazendo obra permitimos em nós. que Que coisa Dios conceda maravilhosa. su Espíritu a Não través vamos de la sair fe. disso, não. Y el Espíritu hace la obra en nosotros. No vamos a salir de esto, no. Falou, né? Vamos a Unanimidade entre continuar en nós, esta esfera maravillosa, como Fernando dijo, esse la unanimidad essa entre nosotros, direção única. Sabe, a el unidade enfoque, este que há único entre nós enfoque é uma entre coisa nosotros, nunca esta vista única antes. dirección, Então, é la isso, uma unidad que hay isso entre você nosotros es algo e o nunca Senhor visto vai, antes. né, Eso es lo que va a traer la bendición del Señor y el Señor entonces realmente nos va a usar como iglesia en Filadelfia y cerrar esta era. Yo creo en eso. El Señor muy rápido va a cerrar esto porque yo quiero ser arrebatado aún vivo al Señor como un vencedor. Vamos a juntar a los 144,000 de los vencedores vivos para que el Señor venga. Bien, André, elige alguno para que ore por nosotros y por los que están oyendo. Yo quiero que sea Panamá por primera vez que está aquí entre nosotros, que él sea que Amén. ore. Que podemos Amén, amén. Señor haga Jesús, la oración antes por la de pasar audiencia oración, aquí por en este Felipe momento. están Amén. Señor un Jesús, desejo de hacer antes de un hacer grito la de guerra oración, rapidinho. aquí están mis hijos. Eles están, eu quero fazer un grito de guerra ahí. Están con deseo de hacer un grito de guerra muy rápido. Sin la palabra no hay vida, sin la vida no hay edificación. La palabra no hay vida. Sin la palabra En la palabra no hay vida, si en la vida no hay edificación. Edificación no. Sin la vida no hay edificación. Si la palabra no hay vida, Ese candelabro en medio si la de vida nosotros. no hay edificación, no. Me pierde el aceite para El candelabro, el candelero en medio de los olivos. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Va a ser en español. Amén, Señor Jesús. Vamos a hacer la oración. Amén, Señor Vamos a hacerla en Jesús. español. Muchas gracias, Señor. Señor, por Amén. esta palabra de comando. Señor, Señor pedimos, Jesús, Señor, para muchas todos los gracias, hermanos, Señor, Señor, que están viendo, por Señor, esta todos los que están palabra de conectados, comando. Señor, Señor, no permita, Señor, nunca la pedimos perder para la todos los simplicidad, hermanos que están Señor, el don viendo, de la fe, todos los que están Señor, que puedan conectados. hacer, No, Señor, cada vez más, nunca nos Señor, con permita práctica, perder la Señor, pueda hacer, simplicidad, Señor, el cada vez oír de la más, fe, Señor, que siguiendo esa podamos palabra, ser Señor, cada nos da un vez corazón de más, niño, un corazón de adolescente, Señor, que Señor ama Jesús, siguiendo de cerca diligentemente tu tu voz. palabra. Oh, Señor Señor, Jesús, danos sigue un corazón de niño, de Señor, nuestra adolescente, Señor, que tú que nos metas hable, aquí, Señor, para que nosotros hable recibir esta diligentemente tu palabra voz. y Señor, ponerla en sigue práctica. Sigue bendiciendo bendiciendo, el Señor, canal que la tienes en obra. esta Queremos, tierra Señor, para traerte nosotros regreso recibir esta vivo. palabra Señor y Jesús, ponerla en nos práctica. ayuda, Sigue Señor, nos da bendiciendo, ese corazón de Señor, trabajar la obra. más fuerte. Queremos traerte Ahora de hasta tu regreso segunda venida. vivo. Señor Queremos ser Jesús, nos arrebatados vivos. ayuda, nos Oh, da ese Señor corazón de Jesús. trabajar Amén. más fuerte Amém. para apresurar tu segunda venida. Queremos ser arrebatados vivos. Oh Señor Jesús, amén. Amém. Amén. Amén, amén.
Amém, boa noite, Amén, buenas obrigado. noches. Amén. Obrigado, Luis Miguel. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Amén.